Colombia no es un país perfecto. Hay preocupación por el aumento de la violencia. Tiene problemas, desigualdad, Es la tierra olvidada por el Estado. tiene caos, tiene historias diferentes. Pero hay algo que casi todos los extranjeros dicen cuando visitan Colombia. Sabes, este lugar tiene algo muy especial. Algo que repiten una y otra vez. No hablan primero de la economía, no hablan primero de la política, hablan de otra cosa, hablan de la gente. Y muchos dicen exactamente lo mismo. Nunca había conocido personas así. Entonces surge una pregunta curiosa, una pregunta que casi nunca se hace. ¿Y si el primer mundo no se midiera por el dinero, sino por la gente? Porque si fuera así, Colombia estaría muy arriba en la lista. Y es que hay algo que pasa cuando los turistas llegan a nuestro país. Me decían que no se podía, que me iban a matar o que me iban a secuestrar. Al principio vienen con miedo, con dudas, con prejuicios, porque durante años el país fue conocido por noticias duras. Pero después de unos días, algo cambia. Empiezan a notar algo diferente, algo que no aparece en los titulares. Empiezan a notar la forma en que la gente los trata, la forma en que alguien te ayuda en la calle, la forma en que alguien te conversa sin conocerte, la forma en que alguien te hace sentir bienvenido. Y poco a poco muchos llegan a la misma conclusión. La gente de este país es increíble. Cada vez que regreso aquí pienso, hogar. Pero lo interesante es por qué pasa eso. Y ahí hay una historia mucho más profunda. Colombia vive una contradicción muy curiosa. Es un país con muchos problemas estructurales, pero también es un país donde la gente tiene una calidez humana extraordinaria. En un país donde a veces las instituciones fallan, pero la gente ayuda, donde a veces el sistema no responde, pero aparece alguien que te tiende la mano, donde a veces las cosas son difíciles, pero la gente no pierde la sonrisa. Y eso crea algo muy particular, una cultura social muy fuerte, una cultura donde la relación humana todavía importa mucho. Y esto lo podemos ver en cosas pequeñas, en la tienda del barrio, donde la conversación vale casi tanto como la compra. Pasa en los buses, donde alguien empieza a hablar y de repente ya hay 3 personas conversando. Pasa cuando un extranjero se pierde y no aparece una persona para ayudar. Aparecen 5. Pasa cuando alguien necesita algo y siempre aparece alguien que dice, tranquilo, ¿qué necesita? Yo le ayudo. Son detalles pequeños, pero cuando se repiten miles de veces todos los días, terminan construyendo algo muy grande, una cultura de cercanía humana. Y hay otra cosa que muchos visitantes también notan: la energía, la alegría, la capacidad de reír incluso cuando las cosas no son fáciles. No significa que todo sea perfecto, pero significa que hay una actitud particular frente a la vida, una especie de resiliencia cultural, una capacidad de seguir adelante, de adaptarse, de buscar el lado bueno a las cosas. Y eso también forma parte de la identidad colombiana. Esa energía la podemos ver en muchas cosas, en la música, en las fiestas, en el deporte, en la forma en que la gente celebra.
pero también se ve en algo más profundo, en la forma en que los colombianos construyen relaciones, en la importancia de la familia, en la importancia de la amistad, en la forma en que muchas personas hacen sentir a otras como si estuvieran en casa. Y eso es algo que no siempre se mide con números, pero tiene un valor enorme. Ahora imaginemos algo. Imaginemos que existiera un ranking mundial, pero no de economías, no de PIB, no de poder militar, algo mucho más humano, la capacidad de una sociedad para generar calidez humana, hospitalidad, solidaridad, conexión humana. ¿Dónde crees que estaría Colombia en esa lista? Probablemente muy arriba, porque al final un país no es solo su economía, un país también es su gente, sus valores, su forma de relacionarse, su cultura. Y en ese aspecto, Colombia tiene algo muy poderoso, una riqueza humana enorme, una energía social que muchos países desarrollados han ido perdiendo con el tiempo. Sí, hay países muy ricos, donde la gente casi no habla con desconocidos, donde cada quien vive en su propio mundo, donde la conexión social se ha vuelto más fría. Colombia, en cambio, todavía conserva algo muy valioso: la cercanía, la conversación, la espontaneidad, la calidez. Y eso tiene un valor que muchas veces no apreciamos lo suficiente. Nuestro país tiene muchos desafíos, eso es cierto, pero también tiene algo que muchos países han perdido: una riqueza humana extraordinaria, una capacidad de hacer sentir a otros bienvenidos, de conectar, de compartir. Por eso tal vez la pregunta no es solo si Colombia es o no primer mundo. Tal vez la pregunta es otra: ¿qué pasaría si el mundo empezara a medir el desarrollo también por la calidad humana de su gente? Porque si eso ocurriera, tal vez Colombia estaría mucho más cerca del primer lugar de lo que muchos imaginan.